Hemos venido en una serie titulada Diagnosis. ¿Cómo está mi vida? Esta serie cubre Apocalipsis capítulos 2 y 3, que son los mensajes de Jesús a 7 iglesias de Asia Menor. Jesús hace como un diagnóstico a cada una de estas iglesias y da un reporte detallado de lo que estaba bien y de lo que necesitaba mejorar o de la circunstancia por la que estaba pasando la iglesia. La semana pasada iniciamos esta serie con el mensaje a la iglesia de Éfeso y hablamos que el diagnóstico de Jesús para la iglesia de Éfeso era que era una iglesia con problemas cardíacos, porque tenía problema del corazón, porque habían dejado su primer amor. Hoy nos vamos a enfocar en el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, y esta iglesia es la iglesia con riesgo de fractura. Ese es el diagnóstico que hace el Señor. Apocalipsis 2:9, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3, todos juntos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Muy bien. Quiero iniciar el mensaje de hoy con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han fracturado alguna vez algún hueso? Ok, muy bien. Ok, algunos de ustedes se han fracturado. Bueno, fracturarse significa romperse. Cuando algo, especialmente un hueso, está roto es porque hay una fractura parcial o total. El hueso puede fracturarse total o parcialmente de diversas maneras. Puede haber una fractura transversal, longitudinal o en el medio. Ahora, ¿cómo ocurren las fracturas? Pueden ocurrir de diferentes maneras, pero las más comunes son el trauma o un golpe. Por ejemplo, una caída, un accidente automovilístico, motociclístico, una caída practicando un deporte. Todo eso puede causar fractura. Ahora, algunas condiciones como la osteoporosis también pueden causar fracturas porque esta enfermedad, los huesos se afinan, se descalcifican, se vuelven más frágiles y se rompen con más fragilidad. Ahora, el uso excesivo también, deportistas de alto nivel experimentan este tipo de fracturas por estrés o fatiga. Ahora, ¿cómo se diagnostica una fractura? Si se rompe un hueso, obviamente uno se dará cuenta inmediatamente. Puede que se escuche un chasquido, un ruido, como si se quebrara. Obviamente la zona alrededor donde ocurre la fractura se inflamará, va a haber profundo dolor, se puede aún deformar la extremidad o aún en ocasiones más dramáticas, el hueso rompe la piel y sale del cuerpo. Y los médicos utilizan generalmente las radiografías para diagnosticar. Hay fracturas por estrés que son muy difíciles de diagnosticar y a veces no aparecen inmediatamente en los rayos X, pero puede haber dolor al presionar o un poco de hinchazón. Hay algunos tipos de fractura. Está la fractura cerrada o simple, y es el hueso está roto, pero la piel está intacta. No se te rompió la piel. Está la fractura abierta o compuesta, donde la piel es perforada por el hueso o por el golpe en el momento de la fractura. A veces se ve el hueso, a veces no. Está la fractura transversa, fractura en ángulo recto con el eje del hueso. Está la fractura en tallo verde, que es en la cual se rompe un lado del hueso, pero el otro solamente se encorva. Se ve más en los niños, este tipo de fractura por un ladito nomás. O está la fractura conminuta, que es cuando el hueso se parte en 3 o más fragmentos. Ahora, las fracturas son una ilustración del mundo natural de lo que ocurre en el campo espiritual. Las presiones, los golpes de la vida, la persecución, las dificultades constantes actúan como grandes fuerzas que intentan fracturar nuestra fe en Jesús. Y de repente tú estás pasando hoy por alguna situación semejante. De repente hoy estás sintiendo la presión de las dificultades.
cualquiera que sean, familiares, matrimoniales, económicas, estatus legal, lo que sea. Y de repente a veces como que sientes que se te quebranta la fe, como que se te quebranta la vida. Si esa es tu situación, quiero compartir hoy la idea principal contigo. Y es que las presiones de la vida deben fortalecer mi fe en lugar de fracturarla. Las presiones de la vida deben fortalecer mi fe en lugar de fracturarla. Vamos a ver 5 cosas que nos dice este pasaje a la iglesia de Esmirna de lo que Jesús hace. Vamos a ver 5 cosas que Jesús hace que nos van a traer gran aliento a nuestra vida. Lo primero que encontramos en el texto es que Jesús conoce, y de los que están llenando sus notas, esa es la palabra clave. Jesús conoce mis sufrimientos. Esto debe traernos aliento. Vamos a iniciar la lectura con el versículo 8. La primera parte dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos que el ángel era el mensajero. La palabra griega puede ser ángel o mensajero. Lo más probable era que era el pastor de la iglesia de Esmirna quien recibiría este mensaje de parte de Jesús por medio de Juan el apóstol para darlo a la iglesia. Hay algo interesante en la historia, y es que probablemente sabemos con exactitud quién era el pastor de la iglesia de Esmirna en el momento en que se escribe esta carta. Había un discípulo de Juan el Bautista llamado Policarpo. Resulta que un discípulo de Policarpo que se llamaba Ignacio, él escribió en un documento que se llama El Martirio de Ignacio, él escribió a Policarpo como el pastor de la iglesia de Esmirna y describe que él iba camino a su martirio en Roma en el año 108 después de Cristo. Tertuliano, otro padre de la iglesia, e Ireneo, quien habló con Policarpo en su juventud, nos dicen que Policarpo fue consagrado pastor de Esmirna por el mismo apóstol Juan. Así que es probable que este personaje histórico de Policarpo, famoso discípulo de Juan el Bautista, fuese el pastor de la iglesia de Esmirna para la fecha de la composición de Apocalipsis. Al igual que Éfeso, Esmirna era una ciudad marítima que en la actualidad es la ciudad de Izmir en Turquía. Se le conoce como el lugar de nacimiento del famoso poeta Homero. Esta era una ciudad muy pomposa, muy rica, donde las ciencias y la medicina florecieron. Adicionalmente, como cualquier otra ciudad de la zona y de la época, era una ciudad sumamente pagana. La palabra Esmirna significa mirra en griego, que es una especie aromática, que fue una de las 3 cosas que le llevaron los Reyes Magos a Jesús cuando él estaba en su infancia. Ahora, como leímos al inicio del mensaje en el versículo 9, esta era una iglesia que estaba experimentando muchísimo sufrimiento y muchísima persecución. Así que las palabras que Jesús utiliza para identificarse al inicio de este mensaje son para que la iglesia tenga ánimo, tenga una relevancia increíble. Miren cómo se identifica a Jesús. Seguimos leyendo el versículo 8. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Es interesante, cada vez que uno analiza la manera en cómo se identifica a Jesús a cada una de estas iglesias, la manera en cómo él se identifica tiene que ver con lo que la iglesia está viviendo y le provee ánimo, le provee esa ayuda en cuanto a la identidad de Cristo se refiere para la circunstancia puntual que estaba experimentando cada iglesia. Así que la iglesia de Esmirna puntualmente necesitaba un recordatorio del que estuvo muerto, el que sufrió persecución hasta la muerte, pero que ahora vive y reina por los siglos. La descripción de Jesús como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, hablan de su soberanía, hablan de su control, hablan de su dominio aún sobre la muerte, aún sobre el tiempo. Él está por fuera del tiempo. Es el primero antes de que hubiese tiempo, será el último aún después de que el tiempo desaparezca.
Así que la iglesia en Esmirna, que experimentaba gran persecución, necesitaba fortalecerse en la realidad de que el Señor a quien servían era el Señor soberano que ni el tiempo ni la muerte podrían detener. Y de repente tú estás experimentando cosas difíciles. Y de repente tú te sientes solo. Y de repente tú te sientes sin esperanza. Así que esta identificación de Cristo te ayuda tanto a ti como le ayudó a los de Esmirna a decir, wow, el primero y el último, el soberano, el todopoderoso, el que estuvo muerto, el que experimentó todas estas cosas, está en control de mi situación. Él no se ha dormido, Él no se ha descuidado, Él está en control aún de las circunstancias que tienen una apariencia de mucha maldad en mi vida. O aún las cosas malas que ocurren, que vienen a nuestra vida. Todo eso está bajo la perfecta voluntad de Dios y el Señor usa esas circunstancias para pulirnos, para formarnos cada vez más a la imagen de Cristo, para que dependamos más de Él, para que lo busquemos más a Él. Nosotros también necesitamos entender que Jesús sufrió hasta la muerte. Jesús te entiende cuando te traicionan porque Él fue traicionado. Jesús entiende cuando te rechazan porque Él fue rechazado injustamente y aún juzgado. Él experimentó la persecución, Él experimentó la tortura, fue condenado a la muerte como un vil criminal por su obediencia al Padre, pero a pesar de todo esto, Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Él tenía el control absoluto de cada sufrimiento al que Él mismo se sometió por amor por ti y por mí. Dice el versículo 9, yo conozco tu tribulación. Familia, este mensaje es para ti. Él conoce por lo que tú estás pasando. Él conoce la angustia de tu corazón. Él conoce la angustia de tu alma. Él conoce la circunstancia. Y luego dice, al final del versículo 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí la palabra, otra versión lo usa la palabra calumnia y es más precisa. No estaban diciendo cosas malas acerca de Dios, estaban calumniando a los creyentes. Estaban calumniando a los creyentes. Y los que los calumniaban eran un grupo de judíos que no eran judíos, dice aquí el Señor, que se dicen ser judíos, pero no manifiestan lo que el judío debe hacer, sino que son una sinagoga de Satanás, son instrumentos de Satanás para calumniar a los cristianos delante del imperio romano, para buscar el favor de Roma con los judíos de este grupo, que en realidad se estaban comportando como que no lo fueran, y eso le estaba trayendo gran persecución a los cristianos. Recordemos que la historia extrabíblica nos dice que en ese tiempo Roma promovía al César como Dios. Se promovía la adoración al César. Y los judíos, la historia extrabíblica nos dice que los judíos acusaban a los cristianos ante el imperio por no adorar al emperador. Hipócritas, porque ellos tampoco debían estar adorando al emperador. Es muy probable que la iglesia en ocasiones se preguntara si el Señor estaba viendo todo lo que les estaba pasando. Así que el Señor se dirige a ellos de manera muy específica y clara y dice, yo sé lo que estás atravesando, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu dolor, yo conozco las calumnias de los que te atacan. Lo interesante es que el Señor no dice en el texto, el Señor no dice, tranquilos, que en 2 días yo voy a incendiar esa sinagoga de Satanás. Tranquilos, yo los voy a eliminar. No dice eso. Dios va a permitir que a veces nos calumnien. Dios va a permitir que a veces vengan personas en nuestra contra. Pero en medio de eso, lo que el Señor demanda y desea es que recordemos que Él es el primero y el último. Que Él es el que estuvo muerto y volvió a la vida. Que no importa quién te calumnie, que no importa quién hable de ti, que no importa por la tribulación que estés pasando. El objetivo no es que te libres de eso.
Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es que tú recuerdes quién es Cristo. Y esos problemas y esas dificultades nos ayudan a recordar. Recordemos la idea principal. Las presiones de la vida deben fortalecer mi fe en lugar de fracturarla. Y por eso el punto 1 es que Jesús conoce mis sufrimientos. Punto número 2. Jesús conoce mis necesidades. No solamente conoce mis sufrimientos, sino que también conoce mis necesidades. Versículo 9 dice, conozco tu pobreza. Unos dirían, uy, ahorita Jesús va a decir, pero no te preocupes, vas a ser prosperado. No te preocupes, vas a comprar varias casas. No te preocupes, esa sinagoga de Satanás, vas a ser más ricos que ellos y los vas a humillar. No dice eso. Solo dice, conozco tu pobreza. Conozco tu condición económica de escasez. Y obviamente la persecución traía una situación laboral difícil, inestable. Una situación comercial compleja, porque los cristianos eran rechazados, nadie quería tener negocios con ellos. Y eso podría generar suficiente presión para fracturar la fe de estos creyentes, para que dijeran, no, yo mejor no soy fiel a Cristo, sino que me voy voy a negar a Cristo para que pueda yo sobrevivir y tener relaciones comerciales en mi entorno, porque estoy pobre. Pero Jesús sabía la realidad de esta iglesia. Jesús sabía lo que les hacía falta. Jesús sabía lo que necesitaban. Y Jesús sabe también tu necesidad. No estás solo. Si entregas tu vida a Jesús, Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y si no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día donde puedes entregar tu vida a Jesús y experimentar la compañía, el respaldo, el ánimo, el aliento. No las riquezas. Puede que entregues tu vida a Cristo hoy y te echen del trabajo mañana. Unos dirán, no es una buena manera de vender, seguir a Cristo, ¿no? En otro lado te dicen, sigue a Cristo, Él te va a solucionar todos tus problemas. Pare de sufrir. Él va a hacerte rico. Él va a sanarte todas tus enfermedades. Pero el Señor aquí nos dice otro evangelio completamente diferente. Aquí el Señor dice, yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, sé que te calumnian. Pero recuerda, yo soy el primero y el último. Yo sufrí hasta la muerte y me levanté. Pon tu confianza en mí. Recordemos la idea principal, las presiones de la vida deben fortalecer mi fe en lugar de fracturarla. Número 3, Jesús conoce mi verdadera condición. La palabra clave allí en el punto número 3 es que Jesús conoce mi verdadera condición. A pesar de que a nivel económico estemos en dificultades, estemos apretados, Jesús conoce mi verdadera condición. La iglesia de Esmirna estaba siendo fiel. Estaba con riesgo de fractura, pero aún no se habían fracturado. Ellos se habían mantenido fieles a pesar de la persecución, a pesar de la escasez económica, a pesar de las calumnias. Y dice el versículo 9, pero tú eres rico. Ahora, esta declaración no es algo como cuando dicen por ahí en algunas iglesias. No, declara que tú, te sale el resultado que dice que tienes COVID. No, declara, yo no tengo COVID en el nombre de Jesús. Hombre, si tiene COVID, ahí dice el resultado de que está hablando. O sea, no es que Jesús está diciendo, estás en la inmunda, pero declara, yo soy rico en el nombre de Jesús. No eres rico, tienes problemas económicos. Aquí lo que está diciendo Jesús es que a pesar de que tienes pobreza material, eres rico espiritualmente porque estás con Jesús. Eso es lo que está diciendo. A pesar del sufrimiento, a pesar de que estaban siendo pobres, aún así el Señor les dice, ustedes tienen grande riqueza espiritual porque ustedes me están siguiendo a pesar de.
Y a veces la gente se somete a ciertas situaciones porque confían más en los hombres que en Dios. ¿Cuántas mujeres no se quedan en hogares con violencia doméstica simplemente porque les da temor de que no van a poder sobrevivir económicamente si denuncian esa violencia o si se separan del abusador? Mujer, si estás en una situación así, confía en Dios y sal de ahí. Especialmente en este país que hay tantas herramientas legales. ¿Cuántos de repente estamos en situaciones quizás difíciles en el trabajo, donde toca hacer cosas malas, ilegales, pero por miedo a que no va a haber provisión, lo sigo haciendo? Jesús dice, pero tú eres rico. Aunque no tengas nada en este mundo, lo tienes todo en mí. Eso es lo que dice el Señor. Esta iglesia de Esmirna era un contraste con la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea sí tenía mucho dinero. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que era rica, pero al mismo tiempo eran miserables. A Esmirna le dice, ustedes son pobres, pero son ricos. Ustedes tienen la riqueza verdadera que nadie les puede quitar. Así que Dios no nos está animando en ninguna parte a que seamos ricos materialmente. Si Dios te da a través de tu diligencia, a través que naciste en una familia que tiene recursos, amén, tienes ciertas responsabilidades delante de Dios si tienes dinero. Pero el objetivo de Cristo no es hacernos millonarios. Ese no es el objetivo de Cristo. Primero es salvar nuestras almas de la condenación eterna y segundo, hacernos cada vez más como Jesús. Ese es el objetivo de Cristo. Y para hacernos más como Jesús nos va a tener que pasar por el molino. Y a veces ese molino incluye calumnias, a veces ese molino incluye escasez, a veces ese molino incluye persecución, incluye dolor. Ahora la pregunta es, si Jesús hace un diagnóstico, si pusiéramos aquí una maquinita a la salida, que todo el que pase por ahí va a salir ahí una impresión de un mensajito para cada uno, ¿qué diría el Señor? ¿Eres rico espiritualmente? ¿O estás en saldo rojo? ¿O eres hipócrita? ¿O ni siquiera te conozco? Porque no tienes una relación conmigo. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Somos ricos en buenas obras? ¿Somos ricos en generosidad? ¿Somos ricos en amor por Dios? ¿Somos ricos en fidelidad? ¿Somos ricos en servicio a los demás? ¿Somos ricos en dedicación? ¿Somos ricos en perseverancia? Recordemos la idea principal, las presiones de la vida deben fortalecer mi fe en lugar de fracturarla. Número 4, Jesús me advierte. Esa es la palabra clave. Me advierte de la aflicción. Dice, no temas lo que estás por sufrir. ¡Wow! Eso no es muy alentador. Señor, te agradezco el ánimo, pero no me alienta mucho. Porque nos enfocamos más en lo que estás por sufrir que en lo que no temas. Ay, Señor, ¿cómo así que vamos a sufrir más? Esmirna ya estaba sufriendo suficiente. Y le dice el Señor, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo, interesante, el que está detrás de todo esto. Curiosamente, Jesús menciona cuál es el autor intelectual de la persecución, de las calumnias, de la sinagoga de Satanás. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué ánimo! Algunos vamos a ir a la cárcel, dice ahí, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. A veces experimentaremos cárcel emocional. A veces experimentaremos cárcel matrimonial, malos matrimonios. A veces experimentaremos cárcel física. Y hay muchos cristianos alrededor del mundo que están experimentando prisión física. Pero el Señor dice, no temas. Jesús me advierte. Jesús me advierte, vas a sufrir. No para de sufrir, no, vas a sufrir. Vas a sufrir.
Y a veces los problemas en los que nos metemos es porque hemos tomado nosotros malas decisiones. Y no podemos decir, ay Señor, ¿por qué? Bueno, mírate al espejo. ¿Quién la escogió? Que está quejando de la mujer. ¿Quién tomó esa decisión financiera? ¿A quién le faltó hacer más estudio de mercado antes de meterse en ese negocio? ¿Quién hizo las cosas mal y ahora tiene miedo? Pero a veces son cosas que se salen de nuestro control. Y entramos en un matrimonio pensando que va a ser lindo y que va a ser especial y de repente las cosas toman otro rumbo. Pero en medio de la tribulación que traerá a seguir a Jesús, en medio de la dificultad, Dios está presente. Así que como dice el apóstol Pedro, cuando nos enfrentemos a una tribulación, no nos sorprendamos como si algo extraño, extraterrestre estuviese sucediendo. Porque vamos a experimentar dificultades. Punto número 5 y último. Jesús me anima en medio de la aflicción. Entonces, hay una realidad, Él me advierte, va a haber aflicción, va a haber dificultad, va a haber dolor, pero hay un ánimo que Jesús nos da. Hay un ánimo que Jesús nos da. Hemos visto 5 cosas que Jesús hace. Jesús conoce mis sufrimientos. Jesús conoce mis necesidades. Jesús conoce mi verdadera condición. Jesús me advierte de la aflicción y Jesús me anima. Jesús me anima en medio de la aflicción. Aún así, a pesar de que vamos a experimentar aflicción, el Salvador da unas palabras de ánimo increíbles. Y versículo 10, volvemos a leer esa parte. No temas lo que estás por sufrir. No temas. Qué maravilloso saber que a pesar de que en este mundo todos probablemente tendremos aflicciones, escasez, sufrimiento, el Señor siempre estará con nosotros. En otras palabras, el Señor le está diciendo a la iglesia y te está diciendo a ti. Recordemos, la iglesia no es un edificio, somos todos los que creemos en Él. No tengas miedo. No tengas miedo, no pierdas tu fe, no pierdas tu confianza en mí en medio de tus dificultades. Jesús también nos anima a ser fieles y nos anima con el galardón final de la vida eterna. Miren lo que dice ahí el versículo 10 al final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es interesante, esta iglesia no recibe ningún reproche. A la iglesia de Éfeso se le reprocha que estaban dejando su primer amor. La iglesia de Esmirna no recibe ningún reporte malo, solo se les exhorta a ser fieles. De alguna manera, en términos médicos, se les dice que están en riesgo de fractura, así que sigan fortalecidos porque puede fracturarse su fe. Es esa constancia en medio de las dificultades, es la perseverancia en medio de los problemas, es el no desmayar, el seguir adelante. Eso es lo que Dios desea. La pobreza en este mundo no es un obstáculo para ser fiel al Señor. La falta de trabajo no es un obstáculo para ser fiel al Señor. La tribulación, la persecución, ya sea familiar o de otras personas, no son una excusa para no ser fiel a Dios. La fidelidad va a evitar que mi fe se fracture. ¿Recuerdan a Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna? Este hombre fue quemado vivo a la edad de 86 años. Sus palabras, que quedaron registradas en la historia, han hecho eco a través de los siglos cuando se le ofreció libertad si blasfemaba de Jesús. Era sencillo. Blasfema a Jesús y serás libre de la hoguera. Y quedó registrado que él dijo lo siguiente: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi Rey, quien me salvó? Wow. Eso está registrado en un documento que se llama Historia Eclesiástica de Eusebio.
Policarpo fue entonces sentenciado a la hoguera y mientras esperaba que el fuego fuese encendido, oró de la siguiente manera. Esta fue la oración que quedó registrada. Te bendigo por haberme tenido como digno en este día y hora para ser contado entre los mártires y ser partícipe de la copa de Cristo, para resurrección a vida eterna, para el alma y el cuerpo en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Entre ellos, permite que yo sea aceptado delante de ti hoy como un sacrificio aceptable y rico, como tú, el fiel y verdadero Dios, quien ha dispuesto, ha mostrado con anterioridad y ha hecho que sucedan las cosas. Por esta razón y por todas las cosas, yo te alabo, te bendigo, te glorifico por medio del sumo sacerdote celestial y eterno, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio de quien sea la gloria para ti, con Él y tu Santo Espíritu hoy por los siglos por venir. Amén. Ahora, él no estaba en una hamaca escribiendo esta oración. Estaba en la hoguera, a punto de que se encendiera. En el martirio de Policarpo, que es otro documento, dice que en el año 168, cuando se relata esto, los judíos animosamente ayudaron consiguiendo el día de reposo, el sábado, madera y leña para la fogata en donde este mártir fue quemado vivo. La sinagoga de Satanás, ahí sí pudieron violar el sábado. Como era para matar a un cristiano, entonces ahora sí. Así que la invitación del Señor en medio del sufrimiento es a ser fieles hasta la muerte. Y ese galardón que se menciona allí en el versículo 10 que acabamos de leer es la corona de la vida, es la vida eterna, es ese galardón después de haber corrido la carrera de la fe con fidelidad a pesar de las dificultades. Eso es lo que obtendremos al final, la vida eterna. Y dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, que es la muerte eterna. ¿Qué mejor promesa? ¿Qué mejor galardón? Es claro que hay un gran contraste que el Señor hace desde el principio a esta iglesia. Habla de la muerte y de la vida. Habla de la riqueza y de la pobreza. Habla del sufrimiento y de la corona de la vida. Habla de la prueba y habla de la fidelidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros ante todas estas circunstancias? Persecución, escasez, calumnia. ¿Vas a ser de aquellas personas que, ay no, ya dijeron que yo no voy a ser rico, no vuelvo? Se fracturó tu fe. Tu fe tenía osteoporosis. Vas a ser de que, eso está, llovió, no, yo mejor me quedo en la casa que voy a ir por allá. Vas a ser de los que el familiar te dice, ahora se volvió evangélico, aleluya, no me digas eso. Yo no vuelvo por allá. O vas a ser de los que, como dice la idea principal, las presiones de la vida deben fortalecer mi fe en lugar de fracturarla. Vamos a orar.